Bienvenidos todos a esta nueva edición de Tiene la Palabra Diputado. El día de hoy nos acompaña el diputado Juan Miguel Mateus, dirigente de Primero Justicia y representante del Estado Carabobo aquí en el Parlamento Nacional. Muchas gracias por aceptar la invitación, diputado. Y la primera pregunta es esa, de su estado. ¿Qué está pasando en Carabobo? Alguna gente dice que el Carabobo de este año es como el Táchira de 2014 por la conflictividad, por todo lo que ha ocurrido allí. Entonces, la pregunta es esa, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanta violencia en las protestas del Estado Carabobo? Carabobo es hoy en día aquello en lo cual se puede convertir toda Venezuela en muy pocas horas. Cuando se lleva 18 años sembrando un discurso de odio, sembrando un alejamiento de la ley y sembrando hambre, se crean las condiciones sociales en las cuales es posible que advenga el caos como está adviniendo en el Estado Carabobo. Pero aparte de eso, no solo es esa situación de hambre, esa situación de protesta constitucional firme, sino que Nicolás Maduro ha decidido tomar al Estado Carabobo como un Estado piloto para implementar el Plan Zamora, especialmente en su vertiente militar. Nicolás Maduro pretende someter solo en Carabobo a 780 civiles a la jurisdicción militar. Nicolás Maduro sabe que no cuenta con el Ministerio Público, sabe que hay una quiebra en el sistema de justicia, sabe que perdió la titularidad de la acción penal y por eso, al mejor estilo de las dictaduras del Cono Sur, de las cortes marciales de la Europa del Este, de los países comunistas de la Europa del Este, implanta unos tribunales que casi son tribunales de guerra en Carabobo para sembrar miedo en la población. Esa protesta que uno ve, ¿hasta qué punto es una protesta espontánea o también es de alguna manera instigada desde el gobierno y el gobierno regional? Porque también usted ha denunciado, lo ha hecho en su cuenta Twitter, que grupos paramilitares intervienen y también siembran el caos, con el aval, se entiende, de las autoridades. Entonces, ¿hasta qué punto el gobierno puede estar apelando a esa fórmula, grupos paramilitares, violencia, para liquidar la protesta e imponerse por la fuerza? Todo eso se llama Plan Zamora. Es el fascismo puro, el fascismo neto, el fascismo en su quinta esencia. Nicolás Maduro ha reconocido que el Plan Zamora es un plan cívico-militar que une, por un lado, a la Fuerza Armada con esas montoneras que él pretende armar con el 500.000 de los fusiles que va a repartir. Si a eso se le suma que el PSUV, ya lo ha dicho Pedro Carreño, se incorpora de manera activa al Plan Zamora, entonces entendemos que en Carabobo no es casual que haya saqueos, vandalismo, muchos de ellos hostigados, digamos, instigados por el propio gobierno, pero lo que más hay que realzar en Carabobo es que hay un pueblo bravo que está luchando en la calle porque tiene hambre y quiere reivindicaciones sociales, pero también lucha en la calle contra una dictadura. Y esa bravura, ese modo de luchar del pueblo carabobeño es lo que hiere a Nicolás Maduro en su orgullo, porque entiende que no tiene control real sobre los corazones, sobre las almas, que ya no gobierna, que detenta el poder, pero no gobierna efectivamente, y por eso asume toda esta situación. Por un lado, promueve el caos y lo permite, y por otro lado, pretende someter a Carabobo, pero muy pronto a toda Venezuela, a tribunales militares. Usted ya asomaba el tema de los tribunales militares, quiero que profundice sobre ese punto, pero primero vamos a escuchar lo que dijo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, sobre el tema de los tribunales militares y lo que representa para el país y para la región. Las acusaciones de fiscales militares a civiles son un absoluto despropósito en términos jurídicos. En Venezuela, el Estado de Derecho no existe ni siquiera como apariencia. Las acusaciones de delitos de vilipendio y de instigación a la rebelión, así como otras tipificaciones de similar naturaleza, forman parte de un discurso reaccionario, desprovisto de fundamentos legales, aplicado contra manifestantes. La realidad es que simplemente cumplen con el propósito de privar de su libertad a aquellos que protestan pacíficamente. Cuando un gobierno considera que su pueblo es la amenaza a su continuidad, es porque es un gobierno cuya estrategia es continuar sin el pueblo y partiendo del uso de la fuerza. Escuchábamos al secretario general de la OEA, Luis Almagro. Diputado, ¿qué significa el uso de la justicia militar en estos casos y sobre todo por qué Nicolás Maduro, presidente, apela a la justicia militar si hasta hace muy poco así es hacía con la justicia ordinaria? Bueno, lo primero es su talante militarista. Nicolás Maduro es un dictador,
un dictador que compendia, por una parte, el extremismo marxista que ha llevado a devastación económica, a hambre al pueblo de Venezuela, pero por otro lado también compendia la autocracia militarista propia de los caudillos del siglo XIX venezolano. Eso lo heredó de Hugo Chávez. ¿Por qué no utiliza la justicia ordinaria, la jurisdicción ordinaria, que podríamos llamar malamente, pero conviene para el contraste, jurisdicción civil? Sencillamente porque lo perdió, porque no tiene ya control sobre aquello y apela a los tribunales militares. Eso denota una naturaleza dictatorial, autocrática, pero tenemos que ser muy claros desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista constitucional y también desde el punto de vista del derecho internacional público. Desde el punto de vista jurídico, nuestra Constitución es muy diáfana. La justicia militar está limitada, acotada a funcionarios de la Fuerza Armada Nacional que cometan delitos militares. Deben darse las dos condiciones: funcionarios activos de la Fuerza Armada que cometan delitos militares. Si son funcionarios de la Fuerza Armada que cometen delitos comunes, no son atraídos por la jurisdicción militar, son juzgados en tribunales ordinarios. Y si son delitos militares, pero no son cometidos por funcionarios activos de la Fuerza Armada, entonces se juzga también, no se pueden atraer a la jurisdicción civil. Y eso es algo que ha sido corroborado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia. La Sala Constitucional, pero también la Sala Penal, con ponencia de Michael Moreno, escúchese bien, hoy presidente del Tribunal Supremo de Justicia, ha sostenido en un criterio pacífico reiterado que la justicia militar, repito, solo queda contornada y limitada en Venezuela a funcionarios activos para el momento de la comisión de los delitos y que se trate de delitos militares. Eso es perfectamente cónsono con lo que establece el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, el Sistema de Protección Interamericano dibujado en la ONU, y eso es lo que rige en Venezuela, con lo cual Nicolás Maduro está acabando con la democracia, violando los derechos humanos, y aquí viene lo más importante: eso engendra responsabilidad personal, una responsabilidad que es jerárquica además, que incluye al presidente de la República, al ministro de la Defensa, a quien hace cabeza dentro de la jurisdicción militar y también, en este caso, por lo menos en Carabobo, al comandante general de la Guardia, Benavides Torres, que es quien ha implementado en la práctica este montaje. Ahora, también ese punto es interesante porque de alguna manera el uso de la justicia militar también deja en evidencia cierta fractura dentro del chavismo. En el pasado podías, confiar plenamente en el Ministerio Público y en tus tribunales ordinarios para atacar a la disidencia. Hoy esa, seguridad se ha quebrado luego de la posición asumida por la fiscal. Ya no existe. Por eso decía que hay un quiebre en la dominación de parte del sistema de justicia. El Ministerio Público, titular de la acción penal, ahora sirve a la Constitución, pero no solo es difícil embaucar al Ministerio Público en eso, sino que dentro de la propia justicia militar también lo es. Y por eso no son tribunales militares estables, sino tribunales militares improvisados, que tienen un juez de un circuito penal militar con un fiscal de otro circuito penal militar, porque muchos funcionarios de la jurisdicción militar conocen claramente el ordenamiento constitucional y legal en Venezuela y se niegan a someter por orden de Nicolás Maduro dictador a civiles a esa jurisdicción. Viendo todo ese escenario que se está describiendo y también la violencia que hemos visto en Carabobo y en otras regiones, pero sobre todo en su estado, ¿qué se puede esperar? ¿Hasta dónde puede llegar este tema? Porque quizá uno diría, bueno, siempre se está esperando que el gobierno dé un paso hacia atrás, que cese la represión, pero al contrario, pareciera que está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para permanecer en el poder. Del gobierno no se puede esperar nada. La naturaleza dictatorial del gobierno y lo que es Nicolás Maduro es una suerte de cáncer que va haciendo metástasis. No va hacia atrás cuando gana espacios autocráticamente. Lo que sí se puede esperar y de quien debemos esperar es del pueblo de Venezuela. Un pueblo aferrado en la Constitución, un pueblo en la calle que está quebrando con su testimonio de lucha el orden interno del oficialismo. Hemos visto dos episodios muy importantes. La fiscal general diciendo hay un quiebre del orden constitucional, pero también el llamado a despertar la conciencia del hijo del defensor del pueblo. Son elementos muy elocuentes respecto de la hora y la importancia de la conciencia en estos momentos, y allí hay que decirlo en términos de victorias. Muchos se preguntan,
¿cuáles son las victorias que hemos logrado con este mes y medio de conflicto en la calle, de protesta constitucional? Y la respuesta es muy sencilla. En primer lugar, eso, un pueblo que reasume su lucha cívica y que no claudica en esa lucha cívica. En segundo lugar, abrir las grietas internas dentro del oficialismo. A eso es a lo que le teme Nicolás Maduro, a que se vaya desmoronando internamente el gobierno. Tú recordarás cuando apenas dictaron las sentencias, como Michael Moreno tenía que dar una rueda de prensa y Nicolás Maduro envió al vicepresidente Tarek El Aissami a que estuviese presente en la rueda de prensa para que no saltara otra liebre, tal como lo hizo la fiscal. De manera que el pueblo de Venezuela sigue ganando terreno, sigue avanzando y de él sí se puede esperar. Estamos conversando con el diputado Juan Miguel Mateus. Hacemos una pausa y continuamos con más aquí. Entiende la palabra, diputado.